Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Está con nosotros Ramiro Molina. Él es economista, pero además también es presidente de la Cámara Venezolana de Empresas e Intermediarios del Mercado de Valores y nos acompaña la tarde de hoy. Buenas tardes, bienvenido. Hola Mariana, gracias. Bien, queríamos comenzar la tarde de hoy. Muchos temas están en el tapete del día, pero quería comenzar con la situación que hemos estado viendo en cuanto a la economía venezolana y específicamente al tipo de cambio. Hemos visto que lo han dejado deslizar un poquito en el último mes. Sin embargo, vemos una intervención constante de Banco Central de Venezuela en lo que tiene que ver con la inyección de recursos para tratar de contener quizá la inflación. Yo quería saber qué efectos efectivamente tiene eso sobre la economía y si son efectivamente beneficiosos. Bueno, comienzo diciendo que todos los bancos centrales intervienen en el mundo. Desde el Fed en Estados Unidos en adelante, es natural que un banco central intervenga y particularmente en países como el nuestro por dos razones. Una, para suministrar, alimentar de divisas al mercado, porque el principal exportador es el propio Estado. En la Venezuela convencional de las últimas décadas, el Banco Central también intervenía y vendía o a través durante el control de cambio, a través de las asignaciones de cupo, con una gran diferencia, Mariana, que en aquellas épocas el Banco Central vendía y tú recibías una transferencia con un banco afuera para tu cuenta afuera. Ahora vende, pero los dólares quedan en el circuito interno doméstico de la banca porque no tiene bancos corresponsales para transferir. Ese es un cambio muy importante, muy relevante, porque los dólares que Banco Central vende no salen de los circuitos nacionales. Y anteriormente, cuando vendías dólares, bueno, por supuesto, recibe bolívares Banco Central, drena bolívares de la economía y eso contribuye también un poco a la política monetaria. Reforzar la política monetaria es una medida también complementaria del alto encaje, porque cuando entrega dólares recoge bolívares, pero el otro objetivo, bueno, no sé si es un objetivo Banco Central, pero para este tipo de políticas también está orientado, como decía, al suministro de dólares que sustenta el ingreso y el consumo nacional. Porque cuando le venden esos dólares a la banca los vende a sus clientes y sus clientes hacen algo con eso. No pueden acumularlo en cuentas afuera por las razones que decía, pero pagan proveedores, pagan personal, qué sé yo. Aunque haya poca fluidez de esas divisas, sirven para, por ejemplo, para comprar emisiones de títulos valores que se emiten en dólares. Es decir, hay múltiples usos que le dan a esta economía que ha estado tan débil y frágil en los últimos años, le dan un impulso de consumo que no es negativo. Por otro lado, la formación del precio no viene de Banco Central directamente. Hay un proceso donde los clientes, los bancos y los bancos proponen un precio a Banco Central. Banco Central los promedia, como publica todos los días en su página, y ahí lo que estamos viendo entonces es un proceso de oferta y demanda que, si bien hay una intervención, no es lo único, ni persigue un solo propósito, sino que tiene toda esa gama de consecuencias a que hacía referencia. Y el precio no está unilateralmente dictado por Banco Central. Entonces, cuando decimos el dólar Banco Central, es el dólar Banco Central que se forma con un proceso de propuestas que llegan de la propia banca, que a su vez las recoge de sus clientes. Así que eso es el esquema actual, muy diferente a un banco central que tenga corresponsales, que no tenga restricciones para hacer transacciones, y en este caso, como tú bien lo mencionabas, el objetivo inflacionario es evidente. Y el último comentario que haría con respecto a eso es que la magnitud tampoco es abismal, es decir, no es que hay una percepción de que el Banco Central está inyectando desproporcionadamente. En primer lugar, no puede inyectar lo que no tiene. En segundo lugar, cuando lo comparas con estándares históricos de Venezuela, que el Banco Central vendía, no estamos en el peor periodo de suministro de dólares del Banco Central a la banca. Así que es decir, no se está quemando lo poco que nos está ingresando por esas vías. Bueno, se está usando, pero quemando cabe más la palabra en el esquema anterior, cuando se hacía una transferencia afuera y los dólares no los veíamos más. Sí,
pero sí sirve para un propósito de apuntalar consumo nacional y mejorar los medios de pago nacionales a través de los pagos en efectivo en dólares, también alivia un poco esa presión que tuvimos tan grave en los últimos años de escasez de medios de pago. Y ciertamente creo que también ayuda al objetivo de contener un poco la presión sobre los precios. Sin embargo, el deslizamiento al que hiciste referencia parece estar bastante controlado. Es decir, cuando uno analiza el precio del dólar paralelo, el precio del dólar del Banco Central y la diferencia entre ambos, uno ve unos patrones que sugieren que hay un diseño de política atrás. No estamos ante un momento errático y tampoco creo yo ante un momento donde el suministro es tal que se va a acabar y entonces habrá de repente un gran brinco como episodios como vivimos en el pasado. Pareciera que ahora las cosas están mucho más ordenadas en ese sentido. Y los efectos que pueda tener sobre la economía, la situación entre Rusia y Ucrania, que bueno, Rusia era uno de nuestros principales aliados, el efecto que esto puede tener en los mercados para Venezuela. Bueno, creo que el canal de transmisión más importante es el energético, ¿no? Y que motiva además todos las consecuencias políticas que estamos viviendo por la necesidad de redefinir el mapa energético en Occidente, particularmente desde Estados Unidos con los suplidores del hemisferio. Pero ese canal es ciertamente el más importante, también el de gas. Es sumamente importante. Estamos viendo que también ha hecho replantear algo de las relaciones económicas y políticas con Europa. Y luego viene un coletazo que no es tan favorable, pero que en términos netos tiene muchas aristas, que tiene que ver con los alimentos. El trigo, por ejemplo, sí es directamente afectado por ese conflicto, porque Rusia y Ucrania son de los mayores productores y exportadores. Y Venezuela no produce trigo, es un importador neto de trigo. Esto tal vez podría dar una oportunidad para rebalancear un poco más qué ha estado ocurriendo el consumo a favor del maíz, del arroz versus el trigo que se utiliza o en pan o en pasta. Pero el efecto neto ahí es ambiguo. En algunas cosas favorece, en otras no. Donde hay una gran inquietud, porque es una especie de enigma, es en qué tanto dependía Venezuela de Rusia como centro de medios de pago para transacciones internacionales a raíz de la sanción. Eso es difícil de rastrear, pero creo que sí lo había. Ya llevamos 4 meses de conflicto. Después de 4 meses de conflicto, las cosas siguen fluyendo, de manera que si era importante se consiguió un sustituto o no era tan importante como se percibía. Bueno, le hago esa pregunta porque efectivamente, como señala, van 4 meses del conflicto y generalmente son 4 meses después de que algo pasa que empieza a tener esos efectos, porque bueno, hay que sustituir cosas que en ese momento quizá ya estaban abastecidas, por el lado del tema de los suministros que pueda tener o podamos tener a través de Rusia. El motivo de la pregunta era también por la situación de lo que usted también ha señalado, esa reconfiguración de Occidente con el caso venezolano, la presencia de nuevo de Venezuela en el escenario internacional, pero sobre todo la necesidad de Venezuela en ese escenario. Hemos visto recientemente la visita de James Todd a Venezuela, que habla de la importancia que tiene Venezuela, incluso ese compromiso de 500.000 barriles de petróleo que podrían estar sobre la mesa, la posibilidad o no de que Venezuela junto a Rusia y China formen otro bloque y esté allí presente, aunque sea quizá el menor en medio de todos de esos gigantes. Sí, creo que todo el mapa geopolítico se está reconfigurando, como decías. Todavía no está en pleno proceso, todavía lo que podemos ver son algunos semblantes de ello. El primero es la recomposición regional de intereses, es decir, para países importadores netos de petróleo y grandes consumidores como Europa o el propio Estados Unidos en algún sentido, y todas, desde países pequeños, todas las islas del Caribe, para ellos la ausencia de Venezuela, la ausencia de Venezuela antes del conflicto no tenía mayor implicación, pero ahora el conflicto ha tenido unos coletazos muy importantes, no solamente en términos de seguridad estratégica que quiere cada país, de no depender de sitios o de suplidores que puedan ser
ser volátiles o inseguros. Si Venezuela se consideró inseguro, pareciera que la ecuación cambió, es decir, preguntándose ahora cómo hacemos a Venezuela un suplidor nuevamente de Estados Unidos, del Caribe, de México, de Europa, y cómo lo hacemos confiable. Para hacerlo confiable en el sentido de que no puede estar sujeto a interrupciones, a disrupciones súbitas de suministro, bueno, se necesita entonces un acuerdo más que económico, es político también, porque bueno, Venezuela encontró esta situación en un huracán, en una tranca de geopolítica que creo que juega a su favor, porque la visita de funcionarios norteamericanos, ya la segunda visita, pareciera que fue producida por eso. Y para Estados Unidos tiene mucho sentido, porque el otro coletazo de ese conflicto es que hay una tendencia a lo que llaman los ingleses el nearshoring, que ahora vas a buscar suplidores cercanos y con los cuales estás familiarizado. Entonces, si tienes petróleo a un día de transporte en un tanquero, ¿por qué vas a buscarlo donde tienes que pasar 3 semanas y además está sujeto a conflicto? Entonces pareciera que el sentido común está prevaleciendo de que es necesario establecer reglas de convivencia, por lo menos en el hemisferio, y donde los intereses comunes priven sobre cualquier otra diferencia. Y vemos el día de hoy, para finalizar, el hecho de que se aprueba en la Asamblea Nacional la Ley de Zonas Económicas Especiales, algo que quizá está buscando esa llegada de esos extranjeros o esos capitales nacionales o extranjeros que quieran estar en estas áreas y formar parte de lo que sea esa nueva reconfiguración de Venezuela. Creo que es muy importante y tiene mucho sentido, un esfuerzo positivo. Sin embargo, debemos preguntarnos si los capitales no venían porque no había esa ley. Creo que la ley ayuda, sin embargo no es determinante, porque quien podría estar considerando a Venezuela un centro de inversión puede hacérsele más fácil ahora, pero no cambia radicalmente en este momento la ecuación de cuáles son los costos y beneficios. Es decir, tendrás algunos beneficios fiscales, laborales en cuanto a la legislación, etcétera, pero creo que el sentido de las inversiones importantes cercanas, por ejemplo, el sector energético, van más allá de eso. Lo que sí va a tener un impacto es en la geopolítica interna, en la regional, en cómo facilitar algunos polos, sobre todo tecnológicos, por ejemplo, o de algunos sectores específicos, de manera que el impacto será más local, creo yo, que internacional. Y muy brevemente me gustaría saber cuál es la opinión que tiene a esta fecha de la posición de las empresas públicas dentro del mercado de valores, que habían anunciado que iban a empezar a operar o a ofertar, y solamente hemos visto básicamente 2. Sí, creo que, bueno, primero tiene que haber una. No estamos creando, creo yo, unas condiciones apropiadas. Creo que se ha avanzado en el arreglo institucional con los actores de mercado, con la Bolsa de Valores, la Caja Venezolana de Valores, el poner además en arreglos y en procedimientos apropiados todos los requisitos formales, las aprobaciones de asambleas de accionistas, los estados financieros auditados. Ese proceso está avanzando, es lento. Primero tiene que salir uno. Obviamente parece que el Banco de Venezuela será el primero por razones naturales. Los bancos están ya auditados, los bancos están supervisados por la SUDEBAN, y eso hace que estén mejor preparados que otros que no tienen un ente regulatorio encima. Y después vendrán los otros, pero creo que es mejor que vayan lento, pero bien, seguro, que improvisar. Porque creo que es el inicio de un proceso que puede ser muy promisorio para la economía. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía, Ramiro Molina, economista y, como les contaba también, presidente de la Comisión Nacional de Operadores Valores en el país. Nosotros vamos a hacer la pausa y volvemos.